El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Por la lectura de este Santo Evangelio. Hace muchos años existía un teléfono rojo que le llamaban línea directa, que era precisamente entre las dos grandes potencias, que era lo que conocemos como Rusia y Estados Unidos. Ese teléfono rojo era precisamente para tener una línea en la cual no tuvieras que pasar por todo el protocolo para tener en al momento comunicación estas dos grandes potencias y los presidentes en turno. ¿Por qué comento esto? Porque hoy la primera lectura nos habla cómo San Pablo nos recuerda que todos tenemos una línea directa para comunicarnos con Jesucristo, como Él tuvo esa experiencia. Precisamente San Pablo nos comenta cómo ha sido su pasado de perseguir a la iglesia y que precisamente después se convierte en proclamador de esa iglesia. Nosotros sabemos qué complicado es cuando tienes que hacer una queja y te dicen marque el número 1 cuando tienes que hacer una llamada para pedir un servicio o reportar algo, marque 2, marque 3, y consecutivamente llega un momento donde nos desesperamos, entramos en una ansiedad y dejamos mejor de hacer ese protocolo o pedimos a alguien que nos ayude, porque de la contestadora nos manda otros números y así nos vamos y después tenemos que esperar. Muchas personas quisieran que así fuera con Dios, que marcaras 1 si tienes problemas con un hijo y lo resuelven, marca el 2 si necesitas que tus oraciones ya sean escuchadas, o marca 3 que por qué Dios no te ha dado respuesta al milagro que tanto le has pedido. Y esto nos lleva precisamente a recordar que San Pablo nos expresa que dentro de la experiencia que tiene con Jesucristo, tiene que pasar un tiempo para poder escuchar esa voz. Y hoy en día, precisamente con el santo que hoy celebramos, San Bruno, es un hombre que se dedicó al silencio, unos que llamamos los cartujos, que precisamente nos habla hoy de aprender a escuchar. Hoy estamos tan necesitados de hablar pero poco escuchar. Cuando uno empieza el abecedario de la oración, pues todos iniciamos de una forma natural, el decir vengo a hacer oración, le pido a Dios lo que necesito, una vez que he terminado de pedirle a Él, ya me voy, te pido por mi mamá, mi papá, por mi hijo, por mi trabajo, por mi nuera, por mi yerno, por mi escuela, terminas y te levantas y te vas.
Y cuando uno va aprendiendo, sabemos que no solamente es que tú hables, sino también aprender a escuchar lo que Dios tiene que platicarte en el silencio. Y con eso descubrimos precisamente en el Evangelio cómo Jesucristo nos muestra un acto de humildad. ¿Cuántas veces hay personas que nos hacen preguntas o comentarios para que nosotros estemos a favor o estemos en contra de alguien? ¿Ya viste que tu hermana no hace esto? ¿Ya viste que precisamente tú sí tienes buena actitud y ella no? Jesucristo pudo decir: oye, Marta, no seas así, toma lo que María ha hecho. Jesucristo nos enseña que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, caemos en la murmuración de otras personas. Jesús simplemente dice: ella ha elegido algo que no se le va a quitar, porque aquí descubrimos que cada persona tiene un proceso distinto en el conocer la fe. Hay personas que son como María, ya saben a lo que vienen precisamente a relacionarse con Dios, ya saben lo que es la Eucaristía, pero hay gente que no, hay gente que está como Marta, está preocupada en tantas cosas, está preocupada en aquello y esto, y Jesucristo nos muestra una actitud muy sana, no toma partido por nadie. Jesús nos dice: Marta está equivocada y la que está en la verdad es María. No, Jesús simplemente señala que hay cosas que nos preocupan, como Marta, pero también hay personas que han elegido lo mejor y que no se les será quitado. Pues que esto nos ayude, hermanos, también a ir entendiendo a todas las personas que van en el abecedario. Hay algunos que tienen comunicación directa con Dios, ya tomaron cursos de talleres de oración, algunos ya saben aprender a escuchar a Dios, otros están apenas en esta etapa de querer acercarse a Dios, pero hay veces que nosotros podemos ser sus jueces, podemos nosotros señalar, podemos nosotros lastimar esa intención como la cual inicia toda conversión. Nosotros iniciamos por una intención, a lo mejor fue un dolor, una tristeza, un desamor, a lo mejor fue una enfermedad, a lo mejor fue la pérdida de alguien, como empezamos a acercarnos a la fe. Pues que hoy nosotros también tomemos la actitud de Jesús, que podamos respetar los procesos que cada persona lleva, pero que también no olvidemos que podemos enseñar, podemos compartir. Hay personas que a veces necesitan tener a alguien que sea su maestro, su discípulo, para poder descubrir lo que muchos ya llevan dentro de los años, aprender a escuchar la Eucaristía, aprender a escuchar la palabra de Dios. Pues que esta línea directa que Dios nos ofrece la tengamos siempre en consideración y paciencia para los demás, porque cada quien va haciendo sus pasos y va aprendiendo de diferente forma a entrar en relación con Dios. En ocasiones platicaban: padre, es que hay una persona de un grupo de la iglesia que anda adorando a los ángeles, les anda abriendo las puertas porque son de buena suerte, y padre está en un grupo. Hay veces que la gente quiere que tú seas juez fuerte. Tenemos que educar, pero no tenemos que señalar, porque hay personas que a veces necesitan de tener una esperanza en algo y es lo primero que se les presentó. Hay personas que dentro de un dolor aprendieron a tener confianza, a lo mejor en el cuarzo, aprendieron a tener confianza en algunos colores. No podemos señalar y criticar, tenemos que educar. Tenemos que, como Jesucristo, hacerles ver qué cosas no se les van a quitar y qué cosas son precisamente pasajeras. Pues hoy la humildad que nos muestra Jesucristo es a tener nuestra línea directa y también descubrir que hay personas que intentan. Hay personas que ya llevan 5 días con el rosario, hay personas que ya aprendieron a escuchar, hay personas que se han desanimado. Que el Señor nos ayude a descubrir que en ocasiones también nosotros podemos ser jueces de otras personas que están iniciando un proceso, y que no tengamos a comparar nuestra forma de llevar nuestra vida espiritual, sino que podamos descubrir cómo podemos también ser agradecidos, porque Dios cada vez nos va presentando más regalos de entender su palabra, de decir: aquí es como Dios me enseñó a hacer un discernimiento, ahora ya sé elegir, antes no lo sabía. Y también, como Pablo,
Hay gente que cambia de un momento para otro. Pablo dice, yo perseguía a la iglesia, yo fui el quien fue precisamente un verdugo. Ahora cuando la gente me ve hablar de ese Cristo de ese Jesús que yo perseguía, muchos no me creen. Muchos creen que estoy precisamente haciendo una estrategia para atrapar a más cristianos y llevarlos ante el Imperio Romano. Así hay personas que de momento quieren hablar de Dios, pero su pasado, su situación de pecado a veces les pesa más que la experiencia que ya tienen de Cristo. Pues hermanos, que la línea directa que tenemos con Papá Dios y con Jesucristo es precisamente la seguridad de que podemos hablar con Él, pero no podemos quedarnos solamente con nuestra forma y visión de tener una relación con Él. Tenemos que también entrar en esta pedagogía, aprender a descubrir los misterios que se nos regalan en los sacramentos y en los sacramentales. Pues que San Bruno pida por nosotros para que en el silencio también aprendamos a escuchar a Dios y no tengamos miedo a la voz que Dios siempre nos está dando por muchas formas. No siempre puede ser una voz de palabra. Hay voces que son signos, hay voces que son imágenes, hay voces en las cuales Dios se comunica para seguir constatando que Él sigue a nuestro lado. Pues que Nuestra Señora precisamente y la Virgen del Rosario en la advocación pueda seguir intercediendo ante su Hijo para que siempre descubramos en la Eucaristía y en la palabra de Dios que Cristo sigue a nuestro lado y que también quiere comunicarnos esa buena noticia que tanta falta nos hace, y este momento en el cual, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Estoy confundida, estoy confundido. Que precisamente escuchemos las palabras del Evangelio. Hay que decidir por lo que no se nos hará arrebatado. María ha elegido la mejor parte, que también nosotros podamos elegir, y si elegimos mal, que descubramos que tenemos una oportunidad para poder remediar y que no nos quedemos solamente en la culpa, no nos quedemos solamente flagelándonos, sino que nos abramos a este Dios que también es misericordia y que nos pide que lo conozcamos y que no nos quedemos con nuestra propia visión de lo que es sin tener una experiencia directa con Él. Que así sea. Presentamos a Dios nuestras ofrendas.